Bienvenidos. Los peinados de los años 80 de los hombres eran bastante populares y algunos atractivos. Hoy te presento los 10 peinados clásicos de hombres de la década de los 80. Permanente de cabello para hombre. La permanente para hombres, muy popular en los 80. Es un buen recurso para darle volumen y dimensión al cabello o, incluso para definir tus rizos naturales. Para empezar, estilista empezará por separar tu melena en mechones delgados. Después, aplicar una solución a base de tiolicolato de amoníaco para romper la estructura original del cabello y enrollará cada sección del pelo en tubos, cuyo tamaño dependerá de la amplitud deseada en los rizos. Finalmente aplicará una segunda mezcla química para fijar su nueva forma. Tupé hacia atrás. El tupé es uno de los peinados de los 80 para hombres más sencillos y versátiles. Darle al tuyo ese look de Johnny Depp en la época. Prueba peinarlo hacia atrás, aplicando una pomada para darle a tu cabello un aspecto semihúmedo, casi graso. Y usa tus manos para elevar su cabello hacia atrás. Clave es hacer que se vea genial sin esfuerzo en lugar de suave y prolijo. Ondas suaves. Creado en la década de 1970, el corte shaggy sobrevivió hasta los 80 y era igual de popular que el mullet. Si bien sus capas de grafiladas en diferentes longitudes crean textura y movimiento en el cabello, era común dejarlas caer de forma natural, aunque con un poco de volumen. Pelo corto. En la década de 1980, el cabello corto peinado hacia atrás era característico de corredores de bolsa y empresarios, conocidos como yuppies, los yuppies pero ejecutivos jóvenes con estudios universitarios que empezaban a trabajar el mundo de las finanzas. Siempre estaba a la moda y atentos a los avances tecnológicos. Con cola de pato. Emblema de los rebeldes y sinónimo de estilo, el corte cola de pato data su origen a los 50, sin embargo, Elvis Presley fue quien más tarde le abrió paso en la cultura pop, junto con el inolvidable Elephant Trunk, puntiagudo y peinado. Aunque este estilo hacia atrás fue todo un hit en los 70, también había quien lo llevaba con mucho estilo en los 80, ahora, es uno de los estilos dominantes. Mohicano para hombre. El corte mohicano es el más arriesgado que hay. Consiste en rapar o afeitar ambos lados de la cabeza, dejando solo una franja de pelo tan larga como quieras, justo al centro, que suele extenderse de la frente a la nuca. Este estilo tuvo su época de oro en los 80, al ser uno de los sellos distintivos de las subculturas punk en Inglaterra. Y aunque aún conserva sus raíces rebeldes, hoy en día se ha diversificado, convirtiéndose en un corte más universal y versátil. Puedes llevar un mohicano largo o uno corto. Rock. El corte shaggy es recto en su base y se caracteriza principalmente por unas capas cortas y finas, texturizadas con navaja, que le aportan movimiento al cabello y definen los rasgos del rostro. En los años 70 y 80, lo llevaron estrellas del rock como David Bowie, Mick Jagger, Joan Jett y Rod Stewart. Para acentuar la textura, corte mullet. Corto a los costados, voluminoso en la parte frontal y largo en la nuca. Es un estilo con un grado de complicación. Si lo comparamos con otros más convencionales y fáciles de peinar, el corte mullet está concebido para portarse por aquellos hombres que no tienen miedo a experimentar con su imagen y están decididos a tomar riesgos. Quizás de ahí su popularidad en los años 80, una década llena de libertades en el vestir y apariencia masculina. Su origen es incierto, pero la teoría más convincente apunta a que unos pescadores del sur de Estados Unidos empezaron a llevar el pelo largo en la parte posterior para mantener el cuello abrigado y a salvo del sol. Cabello decolorado o teñido con textura. Una nueva ola de autoexpresión conquistó la escena ochentera, pero no solo con peinados voluminosos y extravagantes. Los grupos rebeldes adoptaron tonos de cabello fuera de lo convencional como el rojo, el rosa e incluso, las decoloraciones. Estas declaraciones de estilo eran además acompañadas por estilismos texturizados. Podían ser con un efecto despeinado o bien pulido, como en un flat top. Afro. El flat top se distingue por sus laterales cortos a medios y su parte superior plana, la cual puede estar nivelada o inclinada hacia arriba o abajo. Se realiza con maquinilla, ya sea a mano alzada o sobre un peine, y los bordes pueden ser cuadrados o redondeados. Fue muy popular, ¿verdad?, entre policías y militares en la década de 1950 y tuvo un breve regreso en los 80 y principios de los 90, alcanzando esta vez alturas insospechadas y formas más geométricas, de la mano de las figuras afroamericanas del hip hop.
Comenta cuál es tu peinado favorito.